del área 2D. Nuestro grupo está conformado por Constanza Brito, Nicolás López y Javiera Sepúlveda. Siguiente. Ya. Ahora bien, para contextualizar el diseño de nuestra actividad, el nivel escolar que consideramos para nuestro diseño es séptimo básico, el objetivo de aprendizaje es el OA11, que es estimar de manera intuitiva el área del círculo, y respecto al objetivo particular de nuestra sesión es relacionar el objetivo del perímetro del polígono a medida que varía su cantidad de lados con el perímetro del círculo y así aproximar la medida de este, considerando los elementos de la figura. Y además, extender dicha relación al concepto de superficie para concluir con la estimación del área del círculo. Y consideramos como conocimientos previos elementos y propiedades de los polígonos regulares, área y perímetro del polígono regular. Ahora bien, para comenzar la actividad de manera expedita, se les va a solicitar a los estudiantes reunirse en grupo de 4 o 5 integrantes, considerando que van a trabajar en la sala y, bueno, la distribución de la sala va a ser de acuerdo a la cantidad de estudiantes que haya. Y para esto se les va a proceder a entregar un computador, el cual va a contener un archivo de GeoGebra con la animación y además una guía de trabajo que vamos a exponer un poco más adelante. Y además considerar los útiles personales, tales como cuadernos, lápices, libros, etc. Bueno, posteriormente a que se le entrega al estudiante la hoja con la actividad, esta contiene una tabla que debe completar de acuerdo a lo que van experimentando en el archivo de GeoGebra. Bueno, aquí diseñamos una tabla la cual tienen que ir completando la medida del lado, el perímetro del polígono y el área del polígono. En la animación de GeoGebra, el área del polígono lo va entregando la misma animación, por lo que no tienen que calcular el área del polígono, ya que no está considerado como conocimiento previo. Y bueno, ahí se puede visualizar un poco la animación de GeoGebra, que tiene un deslizador en la parte superior izquierda, la cual se puede ir deslizando para ir completando ir modificando la cantidad de lados del polígono, de forma que se vaya completando lo más cercano posible a un círculo. Bueno, y también va entregando los datos como bueno, eso. Bueno, y también al momento en que se le entrega la hoja con la actividad, se va a leer en voz alta, en conjunto con los estudiantes, la actividad a desarrollar. Bueno, los pasos de esta actividad consisten en calcular el perímetro de 12 polígonos regulares completando la tabla anterior con los datos obtenidos en GeoGebra. Posteriormente, deben comparar y analizar el perímetro del círculo con el perímetro de los demás polígonos regulares, con los demás distintos polígonos regulares, y responder a qué conclusiones se pueden extraer de esto. Continuamos con el paso 3, que dice, de acuerdo a las preguntas anteriores, ¿qué relación existe entre las áreas del polígono y el círculo? ¿Qué sucede con el espacio en blanco entre el polígono y el círculo a medida que aumenta la cantidad de lados? Ya que se va completando, entre más lados, se va completando un círculo. Entonces la idea es que vayan concluyendo en la estimación de esta. El paso 4 dice, si el polígono tuviera muchos más lados, demasiados como para ser contados, ¿qué se podría decir al respecto del área de ese polígono? Es la misma que la del círculo, justifica tu respuesta. Cada paso nos va acercando a la estimación del círculo, como dije anteriormente, así que cada vez se va haciendo más estrecha esta estimación. Y finalmente, la idea es que registren el área de los distintos polígonos regulares para posteriormente finalizar con la estimación de la fórmula del área del círculo.
Aquí mis compañeros van a comentar la discusión que se va a mediar para que los estudiantes puedan conceptualizar de mejor manera los contenidos de la actividad. Sí, como decía Javiera, a partir de los resultados que se obtienen por los estudiantes y las estudiantes, se da un espacio a la discusión de sus respuestas, la cual va a ser moderada por nosotros a través de unas preguntas y devoluciones, como podemos ver en la presentación, tales como qué le pareció la actividad, les pareció fácil la estimación de lo que debían llegar, les fue difícil relacionar el perímetro de los polígonos con el círculo y extender la idea del concepto de área, y qué conclusiones podemos llegar respecto de la actividad. Eh, y también quedamos con una pregunta abierta al final de la actividad, eh, para poder, eh, de cierta manera, hacer más concreto el conocimiento que se adquirió durante la actividad. Y la pregunta abierta dice, si compramos una pizza de forma circular y la porcionamos mediante cortes triangulares, ¿podemos asociar un polígono distinto a los vistos de la actividad para estimar el área de esta pizza? ¿Cuál sería y cómo lo haríamos? Bueno, en la última parte de la sesión vamos a intentar responder esta pregunta usando una demostración geométrica que también nos da la fórmula del área. Entonces cortamos un círculo en partes triangulares y los vamos poniendo ahí como intentando hacer un rectángulo. Como se dan cuenta, cuando los triángulos son muy grandes, no da la forma de un rectángulo. Pero si vamos haciendo cortes más pequeños cada vez, hasta el punto en que los cortes sean demasiado pequeños, nos va a quedar un rectángulo bien marcado. Me refiero a cuando son infinitos cortes, donde el largo, o sea, sí, no, el alto, no sé. Esta parte el ancho del triángulo, del rectángulo, sería el radio y el largo sería 2 veces el perímetro. Entonces después, para calcular, no sería 2 veces, sería una vez, porque estamos dividiendo el perímetro del círculo en dos y uh, después la multiplicación me daría pi r cuadrado. No sé si se ve, si es o sea, no sé cómo mostrarles, no se ve mi mouse, pero mostrarles que el largo de este rectángulo es la mitad del perímetro. Sí, sí se ve el Que mouse. vas poniendo, ¿sí? ¿Sí se ve el mouse? Ya, es que el perímetro del círculo es este y vas poniendo un triángulo, después pones otro triángulo abajo y como vas dividiéndolo en pares, el largo de este rectángulo termina siendo la mitad del perímetro. Entonces después para calcular el área tenemos que este es el radio y esta es la mitad del perímetro. Hacemos la multiplicación y queda pi r cuadrado. Entonces ahí tenemos una forma de visualizar geométricamente la fórmula y la institucionalizamos al final de la actividad. Bueno, aquí tenemos. Sí. Dale, Connie. Respecto a las dificultades y posibles soluciones, como todo diseño está sujeto a dificultades, así que consideramos algunas de las siguientes. Eh, por ejemplo, la dificultad de no reconocer la medida de la superficie como una magnitud, y como posible solución pusimos a entregar la reflexión que cuando mides algo, no mides 5, sino que mides 5 algo, por ejemplo, centímetros, metros, pies, melones, o cualquier otra unidad de medida según el contexto, no necesariamente una unidad de medida como las que conocemos matemáticamente. Una segunda dificultad que consideramos es no identificar los elementos de un círculo, dados que esto venían en los conocimientos previos. Y nuestra solución a esa dificultad es hacer un resumen en la pizarra junto con la participación de los y las estudiantes, dibujando y explicitando cada uno de los elementos del círculo. Y la tercera dificultad que quisimos mencionar es en identificar y explicitar la unidad de medida, ya sea en el cálculo del perímetro o en la estimación del área. Como solución a esta dificultad, quisimos hacer notar que mientras el perímetro está definido por una distancia de una dimensión, el área se define por unidades cuadradas, o sea, de 2 dimensiones, habitualmente largo por ancho.
Bueno, ahora responderemos estas preguntas respecto al diseño en la siguiente diapositiva. Primero, ¿cómo influyó el análisis didáctico en el diseño? Cuando estábamos realizando el análisis didáctico, empezamos por la epistemología del concepto y la historia. Todavía no teníamos muy claro la actividad, pero parte más o menos así. La geometría parte en Egipto a medida que, o sea, los egipcios tenían en la cuenca del Nilo sus cultivos, y cuando crecía el Nilo e inundaba sus terrenos de cultivo, ellos tenían que calcular más o menos cuánto superficie se había perdido para poder colocarla nuevamente en otro lugar cercano al Nilo y así mantener igual las producciones. Ahí empezó a nacer más o menos el concepto de geometría, y después nosotros seguimos indagando acerca de este concepto y llegamos a cómo Arquímedes calculaba el área del círculo, que es mediante el método exhaustivo. Él hacía lo mismo que nosotros intentamos hacer en nuestra actividad: poner polígonos dentro del círculo, calcular el área e ir aumentando los lados de los polígonos hasta tener infinitos lados. Todavía no se conocía bien el concepto de infinito, pero infinitos lados como una intuición, y así calcular el área. Él lo hacía para calcular pi también, pero nosotros nos enfocamos en el área. Entonces, ¿cómo influyó el ADE en el diseño? Nosotros ocupamos aspectos históricos de este concepto para plantear una actividad de clase. Bueno, respecto de qué tipo de trabajo matemático fomenta nuestra actividad, consideramos que utiliza el paradigma G1 con una transición al paradigma G2, dado que durante toda la clase y actividad se está presente en el paradigma G1. Se observan los polígonos inscritos en la circunferencia de manera concreta, con herramientas de un software, y no se necesitan las propiedades axiomáticas de estos objetos. Sin embargo, nos acercamos al paradigma G2 cuando extraemos elementos de estos objetos, tales como el área, el perímetro, los lados, etc. Y finalizamos con un paradigma G2 cuando explicitamos la fórmula del área. Cabe destacar a esto que, a pesar de considerar el final como un paradigma G2, no se reemplazan los instrumentos o materiales de la animación del GeoGebra con instrumentos intelectuales, como serían los axiomas o postulados, por lo que no se alcanza a estar completamente en el paradigma G2. La demostración que nosotros hicimos de la estimación del área es más bien geométrica y no axiomática. Aquí, para responder la pregunta que aparece en el Power, si se aplicó una teoría de Actima de la matemática, intentamos ocupar la teoría de las representaciones y registros semióticos de Dual y la teoría de situaciones didácticas. Respecto a si nuestro diseño logra cumplir o no el objetivo de aprendizaje que planteamos para la sesión, que para recordarles es relacionar el perímetro del polígono a medida que varía su cantidad de lados con el perímetro del círculo, y así aproximar la medida de este considerando los elementos de las figuras, y extender a dicha relación al concepto de superficie para así mediante aproximación estimar el área del círculo. Y nosotros consideramos que sí, dado que diseñamos primero nuestra actividad y luego el plan de clase. Así que nos fuimos apegando constantemente a lo que queríamos lograr. Y en cada una de las interrogantes que planteamos dentro del plan de clases también eran interrogantes de cierta manera fundamentadas con este querer lograr el objetivo de la sesión. Bueno, aquí nosotros quisimos poner 3 puntos que pensamos que podíamos mejorar, y era como darle un foco también al plan de clases para que calcularan pi de la misma forma, porque Arquímedes hacía eso para calcular pi, no el área. Entonces nosotros pensábamos que podíamos tirarnos para ese lado también, pero hay un problema, que necesitamos mínimo 96 lados del polígono para llegar a 3,14.
De ahí para seguir más cifras tenés que ir aumentando muchos más lados del polígono. También podríamos activar el concepto de superficie con representaciones concretas y pictóricas, para que después ellos puedan reconocer el concepto de área como la medición de la superficie. Y por último, como nosotros también le dimos un enfoque, la actividad no estaba enfocada en la historia, pero tenía parte de historia del concepto, podríamos haberle explicitado ese tema histórico y haberles contado cómo haber nacido el concepto de área y que lo que estaban haciendo en la actividad era lo que hacía Arquímedes en el siglo III a.C. Bueno, para finalizar nuestra presentación queremos dejar un pequeño espacio para sus consultas o sugerencias respecto a nuestra actividad y nuestro diseño de clases. Muchas gracias por la presentación y gracias por considerar este espacio de dudas y sugerencias. Damos la palabra a sus compañeros que probablemente quieren hacer algún aporte. Pueden activar los micrófonos o escribir por el chat. Bueno, voy a tener que preguntar yo. Estaba esperando un tiempo a ver si preguntaba a alguien más. Ya, perfecto. Ya. Esto primero es como sugerencia, que el objetivo de la clase es muy largo. Siempre es bueno dejar el objetivo como uno solo, porque si se devuelven, si lo ven, si lo pueden poner, por favor. Ahí. Tú tienes ahí dos verbos, el relacionar y el extender. Entonces eso es un poco visionario, un poco ambicioso, se podría decir de algún sentido, porque en una clase siempre es bueno centrarse en un solo objetivo, porque si no el estudiante se puede abrumar de mucho contenido. En ese sentido, bueno, eso también va después con otra acotación que voy a también dar. Siempre es bueno tener un verbo principal y solo un tema, porque si no es mucho para el estudiante, incluso para el docente, pasar todo eso en una clase puede ser difícil. Además, voy a aprovechar de pasar al tiro a otro punto también que quería dar, que el tema de la explicación del área que dan al final, eso ustedes como que, por lo que yo entendí, es como que lo están enseñando, como que lo imponen, como que le muestran al estudiante cómo se puede calcular el área. Entonces siento eso que es mucho, porque enseñaron recién el perímetro y después quieren al tiro enseñarle el área. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no separar esto en dos clases? O sea, ¿por qué esa estimación del área no pueden hacerla ellos? Esa es una pregunta. Bueno, y de ahí tengo otra sugerencia, pero hay al menos que puedan responder eso. ¿Por qué, por qué la misma clase ambos contenidos? Bueno, la última explicación respecto del área que hizo Nicolás, llevando el círculo mediante particiones triangulares a un rectángulo, era lo que se solicitó para esta presentación, además de otra forma de comprender el concepto que estamos trabajando. Pero ustedes están trabajando perímetro, ¿no? No, estamos trabajando área 2 de Pravia. Nosotros Ya. leímos por ahí que el área tenía que estar estrechamente relacionado en el perímetro y que era una de las dificultades de los estudiantes para comprender este concepto, como que separaban mucho ambos conceptos, entonces nosotros quisimos en la misma actividad como partir del perímetro y llevarlo hacia el área, como para que cuando entendieran el concepto de área tuvieran bien presente que el perímetro está también involucrado en ese concepto, no son dos cosas distintas. Entonces, Ya. por eso En igual ese le pusimos sentido, foco en el perímetro al principio. ya, entonces en ese sentido, esto es como sugerencia nomás, el objetivo debería estar centrado en el área, entonces. Ya. Porque que nombren al perímetro es como raro. Bueno, y otro también que es un problema como que lo voy a nombrar nomás, no es como problema de ustedes ni de la administración, porque me gustó igual la actividad, es que
el GeoGebra siempre va a haber problemas. De hecho, ustedes mismos lo mencionan al final, con que para lograr estimar pi necesitan 96 lados recién. Entonces, eso siempre va a haber un conflicto ahí con el GeoGebra, porque siempre la aproximación, que la cantidad de lados para estimar pi. Entonces, ahí hay que ver, hay que hilar muy bien, cosa que el estudiante no se confunda o no se abrume un poco porque no logra estimar el valor. Ahí siempre hay que tener cuidado. Pero eso es, como digo, no es problema de usted, sino es una acotación. Eso, no tengo más que decir. Ya, gracias. Muchas gracias, Brian. Gracias, Brian. Así es. No sé si van a replicar sobre lo último que dijo Brian, si en esas consideraciones tecnológicas. Sí, o sea, nosotros consideramos esa estimación de pi a través de GeoGebra, pero también estamos conscientes de esa dificultad de que hay que tener un polígono con demasiados lados para recién poder llegar a lo que se conoce como la estimación de pi en un colegio. Estamos muy conscientes de eso, pero se agradece la acotación y todas las acotaciones. Hay, bueno, no sé si les ha tocado ver algunos problemas en donde dice utilice pi como 3 o utilice pi como 3,14. ¿Sí? Yo he visto en varios casos varias preguntas de prueba en donde tienen que resolver los estudiantes un problema y como están en este contexto de aproximaciones, utilizan pi igual a 3 o no, pi como si fuese el valor 3. Entonces 3 también es una aproximación. Qué tan bueno, qué tan mala sea una aproximación depende de lo que queramos lograr. ¿Ya? Pero sí es cierto que usando estos recursos tecnológicos, como el computador tiene una cantidad finita de bloques para guardar expresiones decimales, no vamos a tener el valor exacto de pi, aunque en GeoGebra sí me da pi cuando yo evalúo o cuando el valor exacto es pi. No, a ver, o sea, GeoGebra tiene la posibilidad de que, por ejemplo, al resolver una ecuación, si la solución es pi, que la solución me dé pi. Y aparece el símbolo pi. ¿Sí? Pero cuando quiero aproximarlo mediante una sucesión de números racionales, eso no va a ser nunca pi. ¿Ya? Porque siempre va a estar cometiendo un error. ¿Ya? O siempre va a quedar una diferencia entre el valor real, que sería pi, y el valor de los términos de la sucesión. ¿Ya? Sí. Profesor, ¿usted alguna sugerencia o consulta? Sí, pues yo tengo varias. Es que tomé la última intervención de Brian nomás. Coincido con que el objetivo es largo. A ver, primero, gracias por la presentación. Es una muy linda presentación. O sea, estéticamente es llamativa, tiene buenas animaciones, buenos colores, buenos contrastes. Ahí un 7, o un 8, o un 10. Bonita la presentación. El uso de esos recursos también es importante porque finalmente mantiene atento a la audiencia, ¿ya? Así que muy bien. Yo entendí, después de pensarlo un rato, el objetivo de ustedes, ¿ya? Y dígame si lo entendí bien o no. El objetivo, el OA11, dice estimar de manera intuitiva el área del círculo, pero ustedes parten por el perímetro. Pero parten por el perímetro como punto, exactamente como punto de partida para llegar a estimar el área del círculo de manera intuitiva. Ya, ahora, eso significa que en el objetivo de su clase están teniendo como objetivo final el objetivo de aprendizaje 11, además de un objetivo adicional que es la relación con el perímetro. Entonces ahí yo creo que está la crítica. El objetivo de la clase es cierto, es ambicioso, es muy grande y de hecho es más grande que el objetivo del ministerio, ¿ya? El objetivo 11. Entonces,
apoyo a Brian en esta sugerencia de dividirlo, ¿ya? Dividir y entender que voy a trabajar la estimación del área del círculo partiendo por estimar el perímetro, ¿ya? Entonces, quizás una primera clase, estimar el perímetro. En la segunda clase, tomo ese logro del objetivo anterior asociado al perímetro y, no sé, transfiero esas habilidades de aproximación, de trabajo, de descomposición o de acercamiento para abordar el tema del área, ¿ya? Yo creo que es mucho el objetivo que proponen ustedes como una clase. Así se ve extenso, ¿ya? Ahora, habría que también ver la redacción, un verbo, un qué, cómo y con qué, por ejemplo, ya siguiendo una estructura de objetivos. Ya reaccionaron a esa pregunta, así que no es necesario que diga nada ahora, ¿ya? Sobre las instrucciones, me llamó mucho la atención porque dijeron, se le va a entregar un computador a cada uno. Genial, genial. Si puede hacerlo, bien. Y si le podemos regalar computadores para que estudien los estudiantes, muy bien. Javiera, yo escuché a cada uno, o a cada grupo, dijo. Bueno, aún así, un computador por grupo hace suponer que tiene los recursos necesarios para hacer eso, ¿ya? O el colegio o la institución en donde está tiene los recursos, pero a veces no hay esos recursos. Entonces, les planteo la duda de qué otra forma o de qué otra forma podemos hacerlo. Acuérdese que ahora los teléfonos también están más o menos masificados, pero aún así supone que hay un acceso a la tecnología que no sabemos o podríamos no tenerla, ¿ya? Creo que esa conciencia también hace falta, aunque aquí obviamente no sabemos en qué contexto vamos a aplicar la actividad, solo sabemos el curso, el objetivo, los conocimientos previos, pero desconocemos el componente social, económico, afectivo, todo eso no lo estamos viendo, ¿ya? Pero en un momento, en una situación real, habría que considerarlo muy bien. Entonces la duda o la sugerencia es contemplar eso, ¿ya? Si no puedo entregar los computadores, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo usar teléfonos? ¿O tengo una cantidad de teléfonos suficientes como para repartir? ¿Puedo conseguirlo, cierto? Y si no hay, ¿de qué otra forma? ¿Ya? Porque fíjese que ese es como un talón de Aquiles. Si falla esa tecnología, la clase completa no se puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Eso se los dejo como inquietud. No es necesario tampoco que respondan, pero sí que lo consideren. Lo que sí necesito una de sus respuestas es, ¿cuál es el rol que tiene la tabla? Y si esta tabla se va a entregar físicamente. La tabla para completar. Sí, la tabla se entrega físicamente dentro de la guía de Esa, actividad. ¿sí? Sí. Esa es la hoja precisamente para cada uno de los grupos. ¿Ya? Así que la tienen físicamente porque la idea es que ellos vayan interactuando con esta tabla para que a medida que van llenando la tabla, ellos puedan ir realizando sus estimaciones respecto a cómo se va comportando el área del polígono respecto del área del círculo. Ese es el rol que cumple. Ah, ya. Ok. Porque la idea es que ellos tomen distintos tipos de polígonos, aumentando su cantidad de lados y además ir registrando cada una del área de los polígonos. Entonces identificar los elementos que influyen y luego poder hacer la estimación hacia el área del círculo. Ya, pero aquí se van a anotar unos números decimales que no sé si se va a ver, así ver con los ojos, una relación entre el número de lados y el área, por ejemplo, o el perímetro y el área. Yo creo ¿Puedo que responder, profe, también? sí. Es que con todo el tema del perímetro, la idea era que el software nos da el perímetro de circunferencia y ya listo. Y tú cuando vas cambiando la cantidad de lados, el perímetro del polígono, que está también marcado en la pantalla, va moviéndose y cambiando.
cuando a medida que uno va aumentando los lados, ese número se va acercando al que está fijado del perímetro de circunferencia. Ya, Entonces, pero ahí sí, perdón por interrumpir. está la relación entre la cantidad de lados y el perímetro. La idea era que cuando llegaran a un número cercano al perímetro y se dieran cuenta que a medida que van aumentando los lados, ambos perímetros se van acercando, extiendan esa idea hacia el área. ¿Qué pasa con el área? ¿El área también se acerca? Ok, Esa entiendo, era como la idea. entiendo. Pero, aún así, ¿es necesario completar la tablita o basta con que yo mueva el deslizador y vea que estos dos números que están también puestos en la aplicación van siendo cada vez más próximos? O sea, yo creo que el área es como para, o sea, el área, la tabla es como para tener un registro, pero igual se puede estar experimentando ahí y ir viendo. Uno puede llegar a la conclusión antes de completar la tabla. Pero la Ya. tabla está como para que quede un registro de que, un registro visual y que ellos también puedan volver a la tabla después para conjeturar. Ok, ya, No mire, sea vaya, necesariamente toda la animación. ya, entiendo. Igual, piensa en el rol que tiene la tabla, si es prescindible Ujú. o no, ¿ya? En la actividad, la primera indicación dice calcula el perímetro de los 12 polígonos. La siguiente diapo, creo. Pero aquí No debería ser calcular. mi observación es que no calculan, po. O sea, el cálculo lo Claro. hace el GeoGebra, ¿sí? Sí. Entonces, ya ahí la indicación también podría precisarse, y mi sugerencia es que siempre utiliza polígonos inscritos en la circunferencia. ¿Por qué no utilizar polígonos circunscritos? O Creo que sea, también lo hacía Arquímedes así, si no me claro, equivoco. entonces, ¿qué gana con eso? Gana que el polígono inscrito le da una aproximación por defecto, es decir, menor, y el polígono circunscrito le da una aproximación por exceso, es decir, mayor. Por lo tanto, tiene una cota, tiene un intervalo en donde usted va a decir, en este intervalo está el área o el perímetro que estoy buscando, ¿ya? Entonces le permite dar otras aproximaciones teniendo los extremos. Entonces, los estudiantes podrían decir cualquier valor dentro de ese intervalo y sería una aproximación para el valor que está identificando, ¿ya? Y en esta parte, no, en la siguiente diapositiva, trata de evitar preguntas cuando quiere generar discusión, evitar preguntas que se respondan mediante sí o no. ¿Les pareció fácil la estimación? Sí. No discuto nada, o sea, sí o no, ¿ya? Podría plantearse como, ¿Cuál fue la dificultad? claro, ¿cuáles fueron las dificultades que encontraron en hacer este trabajo? ¿Ya? Cuando dice que, me encantó la pregunta abierta final, que justamente le deriva para la siguiente clase, es como el cierre de la clase que además abre la siguiente clase, ¿cierto? Pensando que vamos a dividir la sesión en dos. Cuando muestra en la siguiente diapo otra forma de comprenderlo, en realidad no es otra forma de comprenderlo, es la misma idea. Lo que pasa es que es otra forma de aproximarlo, ¿ya? Por favor, haga esa distinción, ¿ya? Es otra forma de comprenderlo, no, es otra forma de calcularlo, es otra forma de dividir la circunferencia, pero siempre está haciendo esta descomposición de la circunferencia Por polígono. en polígono, ¿ya? Es la misma forma, pero con otro polígono, ¿ya? Es como, piense, ahora estoy haciendo un curso de cálculo isomas de Riemann, tomar una partición regular y tomar una partición irregular da lo mismo, es la misma forma, es la misma integral, ¿ya? No es una forma diferente, ¿ya? Sería como Una- de visualizarlo. de visualizarlo, eso sí, ¿ya? La visualización está aquí adentro, ¿ya? Y también la comprensión, pero está en una caja diferente. Nicolás, Sí, Ujú. Valentina Ponce pregunta cuánto es el máximo de lados que pusimos en el deslizador. Creo que en primera instancia habíamos puesto como 400, pero después nos dimos cuenta que no era buena idea porque después de los 32 ya tenías que hacer zoom para ver la diferencia. sí, Entonces le pusimos como 40 lados, si no me equivoco. ya.
Y aparece Sí, dentro de bueno, la... también esta GeoGebra luego de eso tiraba, cuando superaba una cantidad de lados del polígono, tiraba el valor de apotema como 1. Y eso no era posible porque en el El radio. radio no puede el ser radio igual de a la apotema. circunferencia era 1. Así que también limitamos el número de lados por esa razón. Y la pregunta ahí para En todo ustedes caso, después como profe... descubrimos que podías modificar los decimales. Ah, ya. ¿Y hasta cuántos decimales puede modificar? Porque eso es lo que le decía yo y Brian también. Tiene un tope. Eso tiene un tope. Tiene un Sí, tope pero yo le por la puse máquina. como 5, creo que está en la actividad. La máquina va a trabajar Ujú. a lo más con 16. ¿Ya? A lo más así, extendido. En general, trabaja con menos. Por los bits. Sí, por la capacidad de la memoria. ¿Ya? Y por eso es una cosa así, incluso, peor aún, es numerable. ¿Ya? Es numerable la cantidad de cosas que pasan. Ya, y por último, la duda conceptual es qué es el largo y qué es el ancho en el rectángulo. Sí, mala mía. Ya, pero es mala de todos, ¿ah? O sea, en general se confunde eso y no se sabe. Ahora, yo lo que entiendo es que el largo es el más largo. El largo es la parte más larga. El largo es la parte más larga. Y ya. ¿Ok? Ya, muy agradecido por su presentación, muy bonito esto, muy bien relacionados los temas. Creo que hay que trabajar sobre el objetivo y la división de las actividades. ¿Ya? Yo no tengo más observaciones. Eso. Fin de la presentación entonces. Muy agradecidos a Brian y al profe y también a la Vale por sus consultas, por sus sugerencias. Son súper bien recibidas y están todas anotadas para poder seguir mejorando nuestro tema. Genial. Recuerde que esto queda grabado y yo lo subo al aula, así que puede revisar el video de su presentación cuando quiera. ¿Ya? Bien, Diego, entonces. Gracias. Gracias, chicos, por la presentación. Sí, profe, aunque nos agarramos un poquito, pero vamos que se puede. Sí, vamos. Ya. Joaquín, Joaquín, Lili y Diego. sí. ¿Te ve así la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Sí se ve. Comenzamos nomás, profe. Sí, denle nomás. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Lili está hablando, no escucho. O a lo mejor me quedé pegado yo. No me escucha nada de lo que dije. Ahora sí. Hola, Lili. Sí, ahora sí. Ahora sí. Solo escuché buenos Ya. días, compañeros, buenos días, profesor. Y ya. Ya, pero en verdad estaba mencionando cuál era nuestro tema y quién le hablaba. Ya. Antes de partir, queríamos mencionar que este tema lo encontramos en el plan de clase electivo de tercero y cuarto medio y no encontramos mucho material disponible para él en currículum nacional. Bueno, tal como mencioné, vectores, rectas y planos los encontramos en el plan electivo de tercero y cuarto medio en la unidad 2. Y el objetivo de aprendizaje es resolver problemas que involucren puntos y rectas en el plano 3D, haciendo uso de vectores e incluyendo representaciones digitales. Por la complejidad del objetivo, interpretar de manera gráfica y algebraica los vectores y las rectas en el espacio. ¿Escucha, profe? Ahora sí, el objetivo de la sesión sí, pero se me va el audio. Sí, lo que pasa es que al menos el espacio R3 o el espacio tridimensional tenía demasiados elementos que se pueden estudiar. Además de que como había poco material, como que tratamos de irnos más por una actividad que sirviera para que los estudiantes pudieran introducirse
otro espacio con una coordenada extra o con una dimensión más. Bueno, el siguiente diapositiva, Joaquín. Muy bien. Bien, en cuanto a los conocimientos previos, nosotros habíamos considerado los que están en pantalla, que lo va a explicar más o menos Lili. Ya bueno, en los conocimientos previos, ¿me escucho, cierto? Sí, Sí, Ya. no te preocupes, te avisamos. Ya. En los conocimientos previos podemos encontrar objetivos desde séptimo hasta primero medio, perdón, que son los que aparecen ahí en la diapositiva, entre los que vamos a destacar el OA 14 de séptimo básico, ya que es el que se aproxima de manera directa a nuestra actividad de activación de conocimiento. O sea, nosotros ocupamos ese OA para hacer nuestra activación de conocimiento y poder introducir lo que es rectas y planos en 3D. Lili. ¿Sí? Sí, no. Pensé que te dije que yo. No, avanza nomás. Ya avanzamos. Bueno, el planteamiento de la actividad, como podemos apreciar en la figura, queríamos mostrar en GeoGebra una figura 3D con elementos que el alumno tuviese de nuestra plan de clase. Claro, pero lo que nosotros consideramos en la actividad, dado que igual es complicado pasar de estudiar años 2D a pasar a 3D, lo primero que propusimos en esta actividad fue el tema de, ya, primero, ubicar los vértices. Los alumnos a esta altura ya deben manejar más o menos los vértices, considerando que también es un plan lectivo. Entonces, con esa pequeña actividad, vamos viendo cómo los alumnos se van familiarizando con una coordenada extra. Ah, espera, alguien se le corta el audio. No, parece que Yo es escucho problema bien mío a nomás. Diego y a Lili. Ya, ya. Ya, excelente. Bueno, en el ejercicio en sí, que debe estar en la próxima diapositiva, así que puede, Joaquín. Espérate. Ahí está. Bien, ahí mismo habíamos pedido determinar el siguiente elemento geométrico. Ya, nosotros por lo menos, el tema de los vértices al final consiste más o menos en ubicar puntos. Yo he observado que hay veces hay complicaciones con los 2D, entonces con 3D, pues digamos que ya podríamos más o menos inmediatamente reconocer los distintos errores, porque ahora como se trabajan con 3 coordenadas, se puede ver más o menos cómo los alumnos también van entendiendo el tema de cada eje referencial, que sería en este caso el X, el Y y el Z. Y también, por así decirlo, nuevamente aplicar lo que se ha visto en la unidad de rectas. Porque al menos la figura que presentamos en la diapositiva anterior, ahí todas las rectas que se van a graficar o que se podrían graficar son todas que van en función de una sola variable, que al final corresponden a rectas constantes. Y también como el plan de clase estaba con el tema de vectores, bueno, con la misma actividad, si puedes retroceder, Joaquín, la diapositiva anterior. Bien, nosotros tenemos ese vector de ahí. Podríamos identificar sus coordenadas. Y ahí entre distintas... Ahora, de lo que se ha estudiado de vectores en años anteriores, de geometría euclidiana, por ejemplo, igual no se ha visto tantas complicaciones como lo podría hacer con uno triangular o con una pirámide. Más aún tomando en cuenta que las rectas, como se pedía en uno de las tareas, el tema de las rectas que siempre se ha visto en general con 2 variables. Entonces ahí por lo menos
así adelantando la propuesta, sería más o menos probar distintas figuras. Ahora, eso mismo se debe a que la misma complejización de este ejercicio o de la temática en sí nos hizo mucho pensar en realmente qué tantos podíamos hacer. Muy bien. La siguiente diapositiva, Joaquín. Bueno, esto ya lo explicó Diego. Ujú. Más o menos en respuestas esperadas nos quisimos enfocar en las respuestas más erróneas, la verdad, en aquellos que les causara confusión a los alumnos, como por ejemplo es que se confunden de coordenadas. Entonces ahí en la intervención del docente nosotros le aconsejamos a los estudiantes que explicitar los planos en la hoja y guiarse por los colores. Como si vieron el ejercicio, los ejes tienen distintos colores que ayudarían al alumno a saber cuál eje es cuál y a lo mejor de esa forma organizarlo de mejor manera. Como el no considerar el 0,0, ahí la explicación más lógica que nosotros podríamos dar es que al igual que en el plano cartesiano, el espacio también tiene un centro, que es punto de referencia y que también es parte de los elementos ahí. O sea, si pasa por el 0,0, 0,0 es elemento ahí. El no saber calcular la recta, que se le pide en el ejercicio, nosotros hicimos un pequeño de actividad de activación de conocimientos previos, entonces recordar lo trabajado en la actividad previa, porque ahí se vería, en esa actividad previa serían ejercicios sencillos o mostrar más que nada elementos y cómo calcularlo. Luego, dudar si el vector coincide con uno de los vértices del cuerpo, y ahí habría que dar ya una definición explícita de lo que es un vector, las propiedades que tiene y cómo calcularlo. La siguiente. Bueno, igual aquí en cuanto al análisis didáctico, en cuanto a las definiciones como más primitivas del espacio tridimensional, la definición igual se basaba más en el hecho de cuerpos geométricos. Entonces, basándonos en esa antigua definición, igual nosotros habíamos considerado en un inicio, antes de hacer esto como esta actividad más o menos definitiva, habíamos pensado en que los alumnos pudieran deducir ecuación de la recta en 3D, pero ahí está el tema de que puede ser el caso de que hay alumnos que hayan visto o no formas de parametrizar la ecuación de una recta. Entonces decidimos, en ese caso, tomar como una figura de referencia donde la arista y los distintos elementos puedan ser perfectamente medibles con solamente observar o también con los conocimientos que ya se han adquirido previamente. Bueno, y el tipo de trabajo que fomentó nuestra actividad nosotros consideramos que sería más que nada la observación, porque tenemos que ubicar puntos que vendrían siendo los vértices del cuerpo geométrico, también ver qué, o sea, qué ecuación podría tener las rectas que se trazan según el, el lugar en el que choca con cierto eje. Y en cuanto al objetivo, o sea, Espérate, Diego. en cuanto a... ¿Sí? Es que ahí también cómo influyó el análisis didáctico en el diseño, ahí también nos dimos cuenta de que el objetivo de aprendizaje era un poco complejo y bastante largo para acotar todo eso en una clase. Entonces, gracias, cuando estábamos haciendo el análisis didáctico, decidimos realizar el objetivo de la sesión, que era cortar un poco y partir por rectas, puntos y vectores. Y después en las siguientes clases la idea sería ya hablar de plano y todas las propiedades que eso conlleva. Eso era, Diego. Sí, sí. Claro, al final, en cuanto al diseño, si logra cumplir el objetivo de la actividad, podríamos decirlo de forma ambigua, igual un poco a medias, porque al final, como decía Joaquín, el hecho de que tuviera tantos elementos que estudiar en R3, igual eso hizo que nos fuéramos más por una actividad que estuviera más basada en cuerpos geométricos, algo que los estudiantes más podrían ser capaces de realizar en clase. Y bueno, en cuanto a la oportunidad de mejora, nosotros, como lo habíamos mencionado recientemente, una de las posibles mejoras sería ver qué tantas figuras distintas podríamos probar en una sola clase. Al final, esta parte del ejercicio del problema la tenemos
anticipado como para hacerla en 30 minutos. Pero al menos consideramos que una sola figura como la que mostramos y que se pueden más o menos dar indicios de cómo son los elementos en el espacio, como podrían ser los vectores recta y posteriormente los planos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que sí lo cumple, pero no del todo como lo podríamos abordar dentro de lo que es el objetivo de aprendizaje. Y bueno, eso fue otra presentación. Igual si hay dudas, sugerencias, que yo creo que van a ser varias, porque de por sí fue un poco complicado armar este plan de clase. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Yo apagué mi cámara porque tengo problemas con internet, me perdí algunas partes, de hecho se me desconectó en algún momento. Así que por eso apagué mi cámara. Compañeros, está abierta la palabra para que puedan preguntar. Sí, o también si algo no quedó muy claro, todo sirve. Claro, claro que sí. Bueno, Brian. voy a comentar yo entonces. Muy bien. Primero, como una sugerencia en tema de la explicación, o sea, de presentación, recomendación, siempre cuando alguien explica algo, muestren algo ahí, aunque sea un punteo, porque cuesta seguir la explicación si usted explica mucho con sus palabras, pero no se ve nada. Eso No, a mí sí. me costó mucho seguir su presentación y, por ejemplo, las instrucciones no las encontré tan claras, entonces igual ahí me perdí un poco, porque no supe muy bien cómo iba a ser llevada su actividad, como que mostraron la imagen, hicieron unas preguntas de los Ah, puntos ya, sí. G, H, y Ya, ahí sí. yo me perdí después, y ahí como que, no sé, hubo No, sí, como que no entiendo, entendí Brian. bien a lo que llevaban. O sea, ustedes querían identificar, solamente para ver si entendí, querían Claro, identificar elementos de los vectores. es que lo que pasa es que, mira, por lo menos la actividad va en que los profesores vayan mostrando con GeoGebra distintos cuerpos geométricos y con algún vector incrustado. ¿Sí? Y en base a lo que los alumnos pueden observar en esas figuras, ellos deben ir identificando los distintos componentes. Por ejemplo, como decíamos, el vector podría ser sus coordenadas, ya que aquí no estamos pasando a R3, y también su magnitud y las distintas propiedades que puede tener un vector, así como también el trazo de rectas, y por supuesto también como generar un espacio en que los alumnos también vayan mostrando como sus observaciones y apreciaciones con la actividad. Mm, ya. Ya creo que comprendo un poco más. Otra cosa más tiene que ver con el objetivo, que generalmente en el objetivo de aprendizaje, o de la sesión incluso, siempre igual se lleva con un pequeño orden. Yo no soy muy bueno en esas cosas, pero tengo entendido que es como siempre un verbo, el tema o el objeto, y después el cómo. Ustedes pusieron el verbo, el cómo y después el objeto. Entonces eso igual visualmente no es como tan bonito. Yo no sé si es una regla universal y que tiene que cumplirse sí o sí, pero ustedes pusieron como interpretar de manera gráfica los vectores. Y generalmente se deja como identificar los vectores de manera gráfica. Ah, Eso es ya, como sí. una acotación que a mí me hicieron. Es como una acotación que a mí me hicieron porque es como que se ve visualmente mejor. En ese sentido, con lo que yo entiendo de la actividad y con el objetivo, siento que se podría precisar un poco más, porque interpretar vector y recta en el espacio de manera gráfica y algebraica me queda un poco mal porque igual sería bueno el cómo. ¿Cómo de manera gráfica y algebraica? A través de cuerpos geométricos, por ejemplo, Ah, ya, en ya, un entiendo. plano cartesiano. Especificar un poco más, como por qué específicamente la sesión, porque eso podría servir para cualquier cosa. No me dice mucho de la clase en sí. Otra, para no ser tan largo, creo que me has entendido idea, fue con las respuestas esperadas o erróneas pusieron. Eso, respuestas esperadas erróneas, es como raro. A mí me parece muy raro, generalmente se le llama errores solamente. Porque acaso uno espera el error. Eso es como cuestión. O sea, Es más como, que ojalá tengan esta esperarlo, respuesta.
Es como, como, por así decirlo, los errores a los que nosotros nos podríamos anticipar en esta actividad. Claro, era Ya, así se le afrontar llama a incluso. eso. Sí, es que queríamos Claro, seguir no el sé si se llama modelo y la incluso. respuesta esperada, entonces no queríamos cambiarlos como el nombre, entonces por eso pusimos así Ya, como entre paréntesis errónea. ya. Pero claro, como tú dices, Y no se entiende bien. Así, claro, al no, es como menos, una acotación, que a veces se le llama errores nomás. claro, Otra y al cosa, menos así como cortita, rápido. Dudar es un error. O sea, dudar si el vector coincide, eso, la palabra dudar, o sea, si yo dudo, es un error por parte mía. No, es que era como poner posibles dificultades, a lo mejor era más que errores. Posibles o dificultades que sea, se pueden presentar Claro, al alumno o sea, en realidad resolver eso. ahí el error sería que el alumno descarte el hecho de que las coordenadas del vector no puedan coincidir con uno de los vértices del cuerpo, cuando en este caso podría ser eso es un así. error. Eso sí es un error. Pero el dudar nunca lo considero un error porque el que el estudiante se cuestione algo nunca es un error. Ya, No sé Ya, si pero perfecto. hay cosas de son notarlo todo de otra sugerencias, forma. ¿no? Sí, sí, no es nada del otro mundo. Sí. Pero Claro, igual lo que a nosotros nos interesa, más o menos, que nos digan, es si consideran que una actividad como esta, para introducir al plano 3D, es más o menos adecuada, porque, o sea, no puedo llegar y enseñar en una clase cómo sacar la ecuación de la recta, o vomitarle directamente la definición o la teorema y propiedades de los vectores en 3D. No podemos llegar y decir, ah, no, esto es lo mismo, pero con una coordenada más. a ver, es que la actividad en sí, supongo que les van a dar los vértices cuando pongan los, o sea, los vértices les van a dar cuando le pongan el objeto, ¿no? El cuerpo geométrico. Claro, o sea, vamos a tratar de que al menos la figura tenga medida lo suficiente para que con los tres planos de GeoGebra 3D se alcance a distinguir cuáles son sus coordenadas. O sea, que en cada eje me salgan los valores. Eso supuestamente debería darlo el GeoGebra. Es que es raro igual porque si el estudiante no conoce el plano 3D, ¿por qué sabría que esa es la coordenada? ¿Cómo? Eso es lo que no me queda muy claro. ¿Cómo saben que esta es la coordenada? ¿Cómo saben que eso está bien? ¿Cómo van a enseñar eso? Eso es lo que no me queda claro ahora. ¿Puedo intervenir? Sí, Por profe. supuesto, profesor. En esa misma línea, yo en algún momento me tocó enseñar vectores 3D. Creo que también eran en un electivo. Y lo que hice fue tomar el plano que ya sabían y los vectores en el plano que ya sabían, pero volver a trabajar en lo concreto, ¿ya? O sea, cambiar de paradigma de trabajo de G2 a G1 y llevarlo a lo concreto. ¿Por qué? Porque no es más concreto lo tridimensional que lo bidimensional. Entonces yo puedo ver, efectivamente puedo ver con mis ojos, ¿sí? Este volumen que se genera, estos cuerpos, ¿cierto? De hecho, es más natural empezar a trabajar por cuerpos que por figuras, ¿ya? Entonces, creo que el acercamiento a las tres dimensiones podría ser más beneficioso si es que se hace considerando esta cercanía. Y lo que hacía yo es, me conseguía un par de audífonos con alguno de los estudiantes y nos parábamos todos a mirar la esquina de la sala de clases. Y en la esquina de la sala de clases nosotros generábamos nuestro punto 0,0,0, el origen del sistema. Y las salas vecinas, las salas contiguas, me servían para identificar los octantes que se generaban. Y el colegio tenía salas arriba y tenía salas abajo, entonces podía identificar estos 8 octantes del espacio y podía identificar el 0,0,0. Utilizaba el cable de los audífonos
para indicar el vector y veía que ese vector se podía estar apuntando en cualquier dirección, ¿ya? Entonces, el trabajar con esos materiales concretos facilitaba la visualización del objeto, ¿ya? Y porque estaba ahí. Ustedes mencionaban algunas dificultades, ¿ya? Decían que reconocían las dificultades de ubicación de puntos en el espacio. Claro, porque lo que se hace habitualmente es generar una representación plana de algo que es tridimensional. Y ahí las perspectivas nos engañan, ¿ya? No sé si identifican que ese puede ser el origen de esa dificultad. Sí, o Sí, más sea, o menos. nosotros pensamos que era como que el paso de un plano al 3D podía confundirlo el hecho de agregar una nueva coordenada y como de dónde ubicarlo. Entonces por eso pensamos en GeoGebra, que sería la manera más fácil. Pero claro, como dice usted, a lo mejor con la misma ambientación misma de la sala, ayudarlos a ubicar estos elementos. Sí, o sea, Sí. igual no lo especificamos todo, sí, que reconocemos que es lo que más nos falta en esta presentación. Pero al menos entre las diferentes dudas que pueden surgir, que igual la teníamos como un poco anteladas, ahí consideramos hacer ciertas intervenciones donde se vaya más o menos explicando en cómo estamos construyendo lo que estamos mostrando. Una cosa buena del GeoGebra 3D es que igual se puede mover el espacio de modo para que los estudiantes puedan más o menos distinguir bien la mirada que se pueden tener en distintos sitios. Sí, yo coincido con que eso es ventajoso, pero a ver, nosotros hablamos de estos paradigmas de trabajo, ¿cierto? De G1, hay que trabajar con elementos concretos, ir profundizando en la abstracción, y quizás usted quiere exclusivamente, o sea, quiere no volver a eso concreto, y no hay nada de malo en trabajar con materiales concretos, ¿ya? Incluso en cuarto medio, tercero medio, en cursos grandes de educación media. No hay ningún impedimento, no hay ninguna complicación, siempre y cuando sea una actividad provechosa. Y creo que en especial estas cosas que son tridimensionales, conviene empezar, al menos empezar así, con algo concreto, con la manipulación, ¿ya?, de las cosas. Otra experiencia que tuve con estos vectores, o sea, con esto tridimensional, fue que compré unas pelotitas de Plumavit y palitos de brocheta. Entonces generé el espacio y generé o sea, puse una pelotita como el 0,0,0 y ahí le fui clavando palitos de brochetas para indicar los vectores, ¿ya? O armarse las aristas del cubo, por ejemplo, con el mismo material, ¿ya? Y entender que efectivamente queda un vector cruzado, porque cuando uno grafica, si puede mostrar la imagen de este paralelepípedo, eso es plano, eso se ve plano. Y está dibujado en una hoja, por lo tanto, es plano. No tengo el manejo con la perspectiva. Es cierto que el GeoGebra me permite rotar y ver desde otra perspectiva, pero piénselo si podría usar material concreto. Yo creo que una sugerencia para la actividad sería eso. Puede ser mondadientes, plastilina, no sé, ¿ya? Sí, profe, la Palitos de verdad me fósforo, parece una buena propuesta, creo. pero no sé si para una primera clase. Quizás sería como para la segunda y al final decir ya ¿Y qué quiere hacer en la primera clase? o sea, más o menos usar el GeoGebra. O sea, sería más o menos esto, mostrar cuerpos geométricos y que vayan identificando elementos que ya se han visto con anterioridad, como lo serían rectas y vectores. ¿Pero rectas y vectores ya apareció antes? O sea, por lo menos lo que hemos revisado, eso ya se ha visto hasta tercero medio. Pero planos, en 2D. Ah, no, plano no.
No, profe, eso... No, por eso planos habíamos digo dicho al inicio. rectas y vectores en 2D. Ya, el problema con rectas sí, pero los planos no estamos bien seguros. No. Cuando digo plano, estoy diciendo en 2 dimensiones. Rectas y vectores están en el plano. No es que hayan visto planos 3D, no. Mira, ponga la diapo de los conocimientos previos. Todo eso es 2D, Ujú. ¿sí? Es bidimensional. Entonces ahora llega y aparece un objetivo que me habla sobre la tridimensionalidad. Entonces todo lo que ya sé, tengo que aumentarle en 1 la dimensión, pero esa cuestión no es tan mágica como agregar una componente y ya. Tengo que hacer un trabajo adicional. Tengo que ver cómo estas 2 dimensiones puedo ampliarlo a una tercera dimensión, ¿ya? Y creo que la tercera dimensión es más natural que 2 dimensiones. De hecho, nada que vemos en el mundo tiene 2 dimensiones. ¿Sí? Por eso, partir de esta experiencia sensorial para llegar a algo más abstracto, que es la visualización del vector. Ahora, respecto al objetivo, ¿qué significa interpretar de manera gráfica? ¿Ya? Yo creo que ahí, por favor, elija bien el verbo. Interpretar es ver desde una mirada, ¿sí?, específica un objeto y a partir de esa mirada específica decir qué es ese objeto o reescribirlo, ¿ya? O no sé, piensa en una canción. Las canciones las interpretan, ¿ya? La canción alguien la escribe y otro la canta. El que la canta la interpreta, le da un tono distinto, le da un ritmo distinto, le pone pasión, y él le está interpretando, pero algo que ya está. Entonces, ¿qué será entonces interpretar de manera gráfica? ¿Sí? Ya, ¿No será sí, entiendo lo que va. representar lo que Sí, quiere? sí. Ahora que usted lo menciona, hace más sentido representar de manera gráfica a interpretar de manera gráfica. Ya, entonces, ojo ahí con el verbo que utiliza y bueno, yo creo que está bien ese objetivo para una primera clase, representar o entender cómo se representan gráfica y algebraicamente los vectores, ¿ya? En algún momento usted, Diego, parece que dijo rectas constantes, no sé a qué se refiere, esa es mi duda conceptual de la Lo que pasa clase. es que al menos las figuras que mostramos... A ver, Joaquín. O sea, quizás fue un error decirlo de esa forma, pero al menos lo que yo quería dar a entender es que las rectas que se pueden trazar eh, a través de las aristas de esta figura, en general van a ser rectas de una sola variable. Por ejemplo, de la arista CE, a ver, es que no alcanzo a ver bien. Ya la que está ahí, Ya, sí. por ejemplo, eso sería, Diego, en ese entiendo caso, lo que quiere decir, pero todas las rectas que ve usted ahí tienen 3 variables. Y las que usted dice que tiene solo una, en realidad tienen 2. Y la solo una, esa variable está fija en un número. verdad, sí. Porque tiene, por ejemplo, una tiene el X fijo y el Y y el Z están variando. Verdad, tiene razón, no, ahí yo me equivoqué. ¿Ya? Ya, entonces, ojo con ese manejo conceptual de qué son las rectas constantes. No lo había escuchado. ¿Ya? Mi sugerencia es incorporar estos elementos concretos, mondadientes, plasticina, palitos de brocheta, etc. Y así como Bray identificó en la respuesta esperada algunas imprecisiones, no saber no es un error, ¿ya? Dudar, como dice Brian, no es un error, no saber tampoco es un error, ¿ya? No saber calcular la recta no es un error. La falta de conocimiento no es un error. Ojo con eso. Aplicar mal un conocimiento es un error. ¿Sí? ¿Ya? Y en respuestas esperadas se consideran las respuestas correctas y erróneas. Y a las respuestas erróneas se deben a algún error. ¿Ya? Ojo con eso. Claro.
¿qué más? En los conocimientos previos se considera el cálculo que pide la actividad. Por ejemplo, aquí dice, no saben calcular la recta, pero en la actividad quiere calcular la recta. Si esta es una primera clase de representación gráfica de los vectores 3D, ¿cómo puedo pedir que calcule una recta 3D? Ya, buen punto. ¿Ya? Que ahí teníamos la duda con los conocimientos previos, porque igual como se mencionó al principio, como que nos costó encontrar un poquito de información al respecto de vectores en el espacio, y como dijo Lili, lo encontramos solo en tercero medio, y claro, conocimientos previos teníamos solo 2D, entonces como Ya. que... Quizás no hay entonces, pues y si no hay, no puedo suponer que están. Claro. Entonces, frente a eso, mi diseño de clase, ¿se fija qué tan importante es este análisis del tema? Análisis tanto en la perspectiva matemática como en la didáctica y en la curricular. Entender de que este objeto, vectores 3D, aparece así, en un momento y en un lugar determinado. Y antes no hay nada relativo a él, salvo lo mismo en 2 dimensiones. Entonces, tengo que usar ese conocimiento previo, ¿ya? Y ahí creo que el diseño quizás no da mucha cuenta de cómo uso estos conocimientos previos para poder graficar un vector, ¿ya? Entonces, falta ese vínculo, falta que lo expliciten. Yo sé que ustedes lo tienen claro en su mente. O sea, pasar de 2D a 3D para ustedes puede ser más simple, ¿ya? Pero para alguien que nunca ha visto así como quieren mostrar un vector, puede ser complejo, ¿ya? Entonces, usen estos conocimientos previos, usen el plano, ¿sí? Hagan experimentos, manipulen el espacio, ¿ya? Yo creo que con esa indicación tendríamos un buen rediseño, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Ya, estamos en la hora, pasados en realidad, así que Sí. quedamos aquí. Agradezco la voluntad y le pido disculpas al grupo que se había ofrecido antes de Valeria. Valentina Ponce, creo. Valentina. Profesor, tengo una única duda. ¿Ese rediseño estaría para próxima semana? No, les tengo que dar las indicaciones y las fechas. Ya, bien. ¿Ya? Pero va a ser del mismo tema Sí. y arreglando las cosas que se dieron acá. Sí, y vamos a incorporar este trabajo que se identifique de manera más precisa qué tipo de trabajo están haciendo, porque ustedes no se refieren a los paradigmas, por ejemplo, ¿ya? Sí se refieren a la actividad, pero no al tipo de trabajo en términos de trabajar con propiedades o trabajar con elementos concretos, ¿cierto? No, si al menos bajo ese punto nosotros lo entendimos mal. Ya. No, pero está bien, se entendieron. Entender mal es entender igual. Bien. Ya, estimados todos, muchas gracias por conectarse y por exponer y por apoyar a sus compañeros. Vamos, a todos nos hace bien que nos retroalimenten nuestros diseños, ¿ya? Llegar el momento de retroalimentar a todos. Gracias, Brian, por tus valiosos aportes y obviamente a los grupos que nos muestran su trabajo. Ya, quedamos aquí. El próximo jueves nos volvemos a juntar con los voluntarios, ¿ya? Traigan preparadas sus presentaciones. Vamos a tratar de acotarnos a los 3 grupos por sesión, ¿ya? Chao, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.